con usted, además con el sindicato que no nos dan los controladores de tránsito aéreo, todo lo que les tenemos que agradecer, ¿no? Por su profesionalismo, por el cuidado que tienen para las personas que usamos pues todo el sistema de aviación, y vaya nuestro agradecimiento para el sindicato. Y además he de decirles a todas y a todos que el compromiso del compañero José Alfredo pues ha sido grande en el terreno de desarrollar, ¿no?, esta formación para la prevención de la violencia contra las mujeres y cualquier violencia, como él mismo lo ha dicho, y es importantísima la postura que tiene el Sindicato Nacional de Controladores. Vamos entonces a dar inicio a esta sesión. Como ya lo mencionó el licenciado José Alfredo, está también el doctor Ricardo Soto con nosotros. Y hemos de decir algo, Ricardo, rápidamente. Miren, no, en las conferencias del Día Internacional de las Mujeres no suelen estar hombres, suelen estar puras mujeres porque vamos a reivindicar nuestros derechos. Ricardo y yo llevamos más de 25 años trabajando juntos, ¿verdad, Ricardo? Muchísimo tiempo, hemos vivido experiencias muy fuertes y nos detuvimos y dijimos, bueno, a ver, es verdad, vamos a hablar sobre el tema de la violencia de género, etcétera, pero también queremos que aquellos hombres que van a estar viendo esta conferencia entiendan cuál es la problemática y entiendan que el problema de la violencia no está en manos solamente de las mujeres en su calidad de víctimas, ¿no? Sino que está en la realidad de quienes ejercen esa violencia y entender por qué ejercemos o por qué ejercen los hombres esa violencia contra las mujeres. Y ahí es donde esta conferencia tiene un valor agregado frente al resto de las conferencias que se imparten el día de hoy. Y es la aportación que va a hacer Ricardo para ayudarnos a entender qué es lo que pasa, por qué hay 11 mujeres muertas cada día, matadas, no muertas, asesinadas cada día en nuestro país. No es que, reitero, una disculpa, no es que estén muertas, no, sino el asesinato, el feminicidio de 11 mujeres diario en nuestro país, más toda la violencia que existe, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre el punto. Ricardo, no sé si quisieras mencionar algo brevemente antes de empezar. Deseo agradecer, por supuesto, al secretario por esta invitación y el sindicato, ¿no? Este compromiso que se tiene con los derechos humanos y en particular hoy con los derechos humanos de las mujeres. Y demos inicio, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues Día Internacional de las Mujeres, hablamos en plural. Hay quien dice Día Internacional de la Mujer, pero sabemos que es mejor no hablar en mujer en singular, sino mujeres en plural, porque no hay un estereotipo de mujer única, ¿no? Y hemos puesto aquí un teléfono, el 55 56 58 11 11, que en la opción 3 es el teléfono para llamar si se ayuda. Entonces, como lo primero es no quedarnos solas, por favor, tome nota del teléfono 55 56 58 11 11, opción 3, y nunca sabemos, ¿verdad?, a quién le puede ayudar, habrá que difundirlo, etcétera. Bueno, el Día Internacional de la Mujer es un día que se conmemora, sabemos, alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres, proteger su derecho y garantizar que podamos alcanzar un potencial. No es un día para festejar, no es un día para decir felicidades por el Día Internacional de las Mujeres. No, digo, la gente lo hace y uno lo agradece y dice gracias, no se critica, pero es un día para hacer conciencia, es un día para entender que el problema de la violencia en contra de las mujeres es brutal. Todos los tipos de violencia que puede haber, física, sexual, psicológica, relacional, económica, patrimonial, digital. Sí, hay todo un espectro de violencia que sufrimos las mujeres, que es importantísimo visibilizar.
Vamos a ver este video. Ay, no sé. Aquí, vamos a ver. Muy bien. Qué importante, ¿verdad? Saben ustedes, no hay ningún país en el mundo en donde haya una absoluta igualdad sustantiva. Vamos a hablar después sobre qué es esto. En la ley sí, ¿no? Hombres y mujeres somos iguales, prácticamente en todos los países occidentales, no en el mundo árabe, pero sí en los países occidentales está reconocida la igualdad. El problema es que en ningún país hay efectiva igualdad entre mujeres y hombres todavía. Bueno, yo quisiera empezar con una diapositiva porque es central para entender este tema. Hoy por hoy, ¿cuál es el mayor valor de la humanidad? La tecnología, ¿no? Los avances en la medicina, los avances en la comunicación. Pues sí y no. Para muchos autores, en concreto para algunos como Fabián Salvioli, uno de los grandes pensadores contemporáneos, el mayor valor de la humanidad actualmente es el reconocimiento de la igual dignidad entre todas las personas. Es decir, las personas somos diferentes en diversas manifestaciones, tamaño, color, etnia, religión, idioma, de nuestro origen, etcétera. Pero tenemos una característica. Ahí donde hay una persona, hay un ser con dignidad absoluta, que quiere decir, entre otras cosas, que tiene una serie de derechos humanos que son las exigencias sociales para la dignidad de esa persona, sino toda persona es un fin en sí misma y por eso toda persona tiene el derecho a un proyecto de vida. En este sentido, el que digamos que las personas somos igualmente dignas no quiere decir que las personas somos idénticas. ¿Sí? Lo que quiere decir es que tenemos la misma dignidad en medio de la diferencia maravillosa que significa ser persona. Ahora bien, ¿qué pasaría en nuestro planeta si en realidad en la vida cotidiana, bueno, pues lo que pasaría es lo que pasa actualmente, que tenemos, a pesar de que tenemos la misma dignidad, sin importar la diferencia,
hay que exigir que esa dignidad sea respetada frente a los demás. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los temas como pobreza, con los temas como no acceso a la justicia, con los temas como no tener derecho a la salud? Ahí tenemos, por ejemplo, una foto de unas niñas y unos niños que están en una condición verdaderamente deplorable y triste. Y puse esa foto ahí porque es muy fácil hablar de dignidad en abstracto. Es muy fácil dar discursos de dignidad. Yo estoy harta de oír discursos y discursos de personas e instituciones que hablan de dignidad. Sí, pero a la hora que hay que trabajar y hay que comportarse a favor de la dignidad, la distancia es enorme. Efraín González Morfín, un gran pensador mexicano, decía que es que la zona del cerebro de la dignidad humana no estaba como evangelizada, ¿no? No estaba desarrollada. Lo que él quería decir es que es muy fácil hablar de dignidad, es muy fácil pensar que nosotros no discriminamos, nosotras no discriminamos, es muy fácil pensar y sin embargo, de manera cotidiana, llevamos a cabo acciones contrarias a la dignidad de la persona. Miren este dato, cada hora se denuncia en México un promedio de entre 3 y 4 casos de abuso sexual, cada hora, o violaciones. Es decir, 90 casos al día de violencia sexual, donde las mujeres y los menores de edad, las y los menores de edad, mucho más las menores de edad, son las principales víctimas. Y les pongo aquí un caso que causó escándalo, incluso su mamá detuvo el Periférico Norte por el escándalo que significa cuando un juez decidió absolver a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina de 4 años en un caso que provocó enojo social y derivó en manifestaciones de familiares y vecinos de la víctima. Y esta es lo que señala el final de la sentencia del juez. Dice, lo único que corroboran son esos tocamientos y desde luego esto es un prejuicio de los derechos de la infancia, aun y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. ¿Recuerdan ustedes lo que exigió el juez para poder declarar culpable a esta persona? Que la chica de 4 años declarara el día, la hora, el lugar, ¿no? Una niña de 4 años que sufrió un acto de violencia sexual y el juez exige que supiera toda esa información, pues que en realidad no necesita saber ni para la niña ni para el procedimiento como tal. Hay de hecho un protocolo para juzgar a niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia que hay que exigir que se aplique, así como hay un protocolo para juzgar desde la perspectiva de género y hay también un protocolo para juzgar a personas LGBTTIQ+, hay otro protocolo para juzgar a personas con discapacidad. Todos estos protocolos tenemos que exigir que el Poder Judicial los aplique. Más la insuficiencia probatoria de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente, dice este juez, es emitir un fallo absolutorio. Se emite el fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se siente? Terrible, ¿no? Bien, Ricardo. Perdón, perdón. Es que se atoró. Ok, construir nuestra identidad y la vivencia de la propia dignidad. Nuestra dignidad no es abstracta. Nuestra dignidad tiene que ver con tocar, con sentir, con mirar. Cuando en función de una construcción social, el cuerpo de las mujeres es propiedad de otra persona, de un hombre, la mente es propiedad de otra persona, el destino es propiedad
propiedad de otra persona. La felicidad es propiedad de otra persona. El proyecto de vida es propiedad en un momento. Resulta ser que la vida de las mujeres está sometida y está subordinada a un principio de desigualdad. Deseamos que el valor más grande hoy por hoy en la humanidad es el valor y el reconocimiento de la igualdad. Pero ¿cómo va a haber igualdad si el cuerpo es propiedad de otra persona y por lo tanto te puedo violar, te puedo tocar y no hay manera de protegerte? Lo mismo con tu psique, lo mismo con tu destino en términos de a qué tienes derecho dentro de la sociedad, tu proyecto de felicidad, tu proyecto de vida. Yo recuerdo y cuento rápidamente que me invitaron a participar en una universidad que iba a dar un curso sobre felicidad a lo largo de la historia. Entonces yo les pregunté, oigan, ¿la felicidad de quién? ¿De hombres o de mujeres? Porque pensar en que hay un concepto de felicidad que ha englobado y ha sido parte del proyecto de vida de hombres y de mujeres a lo largo de la historia, bueno, es una barbaridad, ¿no? Uy, se armó un escándalo. ¿Cómo dices eso, Ángeles? O sea, gente, personas que al carecer de una perspectiva de género no podían entender que el concepto y la construcción de lo que es la dignidad va a determinar también lo que es la felicidad y el proyecto de vida correspondiente. Desde antes de nacer, nuestra familia y la sociedad en general comienzan a formularse una serie de expectativas, como la ropa o color con el que nos vestirán, la decoración del cuarto, los juguetes que tendremos disponibles, así como los comportamientos o reglas que debemos seguir dependiendo de si somos niñas o niños. Para esta reflexión, yo quisiera que tomáramos dos conceptos que van a ser fundamentales para entender el porqué de las razones de la desigualdad y el porqué de la violencia. ¿Cómo se realiza la desigualdad por lo de género? ¿Qué son los roles de género? Son normas. Históricamente se ha establecido una serie de comportamientos como propios o adecuados para un determinado género. Hay que recordar que género no es igual a mujeres, sino que género es la construcción social de ser hombre o de ser mujer. Es la construcción social de la feminidad o de la masculinidad. Entonces, esta construcción de lo que es lo femenino en oposición a la construcción de lo que es lo masculino, nos ha hecho una desigualdad entre hombres y mujeres. Marcan lo que los demás esperan del comportamiento de una persona, mujer en su feminidad y hombres en su masculinidad, ante una determinada situación en función de cuál sea su género. La base de los roles de género, por lo tanto, y esto es importante, es la creencia de que en función de si una persona es de naturaleza, de base de esos comportamientos, es que es algo innato y cual un mero constructo social es objeto de intensos debates y da para una infinidad de investigaciones. Y yo aquí quiero plantear algo que es mi hipótesis. Lo humano es propio de los hombres y de las mujeres, que son los seres humanos, las personas humanas. No hay virtud de hombres, no hay virtud de mujeres. Las virtudes o este modo de ser a favor y apostando al bien y a la verdad de las personas es un deber, es una misión de hombres y de mujeres. No hay ninguna actividad que sea exclusivamente para hombres o que sea exclusiva de personas, de ser humanas. Entonces, ahí donde hay una condición humana,
aquellas y aquellos que son humanos comparten esa condición. No sé si esto es demasiado complicado, ¿no? Pero bueno, entonces roles, te marcan papeles, normas que tienes que cumplir para tener valor. Y si no te subordinas a esos roles, estás perdido. Y luego, el estereotipo de género, que es una noción preconcebida de alguien basada en su género y que conduce a prejuicios y sesgos que cambian injustamente la forma en que se percibe y se interactúa con las personas. Por ejemplo, hay 4 estereotipos fundamentales. Primero, el estereotipo de la personalidad, en donde se asume que los hombres y las mujeres tienen determinadas características, y no entro al fondo, ¿verdad, Ricardo? Porque lo vas a ver tú en un momento. La vida doméstica, en donde se asuma que los hombres y las mujeres tienen ciertos roles en la familia. La mujer, por naturaleza, le gusta estar en su casa, le gusta no pensar, le gusta lavar los platos. Yo tenía a un cuñado a quien quise mucho, ya falleció, pero que le decía, ¿no? Que es que mi hermana era la que se tenía que levantar en la noche porque las mujeres por naturaleza no les cuesta trabajo levantarse de madrugada para cuidar a los bebés, ¿no? Y yo decía, ah, claro, ¿no? O sea, ¿no? O porque a ellas las labores del hogar son propiamente por naturaleza de las mujeres, o el sometimiento, el uso del tiempo, el cuidado del hombre, tiene que estar bajo la responsabilidad de las mujeres. Luego está la ocupación, ¿no? Asumiendo que los hombres son mejores en algunas profesiones y que las mujeres son mejores en otras profesiones. ¿Por qué? Pues porque tienen cualidades que son distintas. Y aquí regreso a mi argumento inicial. Las cualidades humanas son de los seres humanos, de las personas, hombres y mujeres humanas y humanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no caer en condiciones de discriminación. Por ejemplo, en los trabajos es muy común que las asistentes sean solamente mujeres, como si fuera eso lo propio de la mujer ser asistente y los altos directivos ser hombres. Déjenme les cuento rapidísimo una anécdota. Yo trabajé mucho tiempo en la Cámara de Diputados y teníamos unos centros de estudio y éramos 2 mujeres y 3 hombres. Entonces, quien levantaba las minutas el primer día de la junta fui yo, levanté la minuta, yo era la decana. El segundo día lo levantó la otra mujer y en la tercera reunión, pues le pedimos a un compañero que él levantara la minuta. Y él dijo, no, no, a ver, los hombres no levantamos minutas. Y mi compañera y yo nos volteamos a ver, además las dos nos llamamos ángeles, nos volteamos a ver como cómo, y nos dice el compañero, no, mejor tráiganle a una secretaria para que levante la minuta. Y entonces nosotros le dijimos, bueno, en primer lugar, porque hay que traer a un asistente, no necesitamos traer a nadie. Bueno, no me dejarán mentir que en los siguientes 5 años nadie levantó una minuta. Claro, yo levantaba la mía propia, mi compañera levantaba la suya propia, pero no hubo un hombre que levantara una minuta y se los estoy diciendo como es verdad absoluta, ¿no? Terrible, ¿no? Y bueno, y es algo absolutamente superficial para lo que se vive en términos de discriminación de las mujeres. Y también el aspecto físico, asumiendo que las mujeres y los hombres deben vestirse de cierta manera, deben vivir la sexualidad de determinada manera, deben de tener unas características físicas determinadas, etcétera. Todo esto no es más que una construcción falsa de lo que significa la feminidad y la masculinidad. Y entonces, este análisis del sistema sexo-género, y esto es muy importante, no podemos entender la desigualdad entre hombres y mujeres si no podemos comprender la diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el género. La diferente construcción de lo que es la feminidad y la masculinidad como la base de la desigualdad entre hombres y mujeres es fundamental para poder entender este tema. Yo he oído a muchos hombres que me dicen, no,
Si yo no discrimino, es más, yo tengo a mi madre santa, y a mis hijos, y a mis hijas, y a mi esposa. Si yo lo que quiero es defender la dignidad de las mujeres que además están cerca de mí, y por eso, pues, que hagan lo que les toca, ¿no? Y son hombres de buena voluntad, que tienen una educación, pero que no han entendido que cómo se construye la desigualdad entre mujeres y hombres. Y todos estos valores y normas son denominados algo que se llama mandatos de género. Tienes un mandato de cómo tener una junta y levantas tu mano para, como mujer, para expresar tu opinión en sentido contrario de lo que expresó el jefe hombre, tache y te pueden correr, ¿eh? Porque como es un desacato a la autoridad, ¿cómo? ¿No? O sea, aquí la libertad de expresión se rige por un mandato de género. Si todos los derechos pasan por el ente de el mandato de género de subordinación de las mujeres. ¿Qué significa esto en nuestras vidas, Ricardo? Esto va a significar, fíjense, es bien interesante esto que está planteando, doctora, porque precisamente en los estudios de género dan con una categoría clave para comprender estas desigualdades. A Y una de ellas es la división sexual del trabajo. ¿En qué consiste esta división sexual del trabajo? Es una forma tradicional en la que nos han construido lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, pero anclada en roles y estereotipos muy tradicionales. Fíjense, por ejemplo, en esta división sexual del trabajo, desde los estudios de género, se dice, como se ha construido el rol y el estereotipo tradicional, bueno, a los hombres les corresponde el mundo del trabajo productivo, el trabajo en la oficina, el trabajo que genera ingresos, ¿sí? Y con un importante reconocimiento social. Vamos a ver qué hay detrás de estos mandatos. Mientras que a las mujeres se les ha construido de una forma muy tradicional el trabajo, el mundo del trabajo reproductivo, que se centra, vamos a ver, en la atención y el cuidado de la familia. Por supuesto, es un ámbito que no genera ingresos y por tanto es considerado secundario con escaso reconocimiento social. ¿Por qué es importante hacer visible esta visión del trabajo y por qué se ha construido? Porque lo que hay detrás aquí son relaciones de poder. Y entonces es un poder que se ha construido a partir de que si yo nací con cuerpo, con características biológicas, genitales, que me definen como hombre, pues me van a corresponder esos roles, esas prácticas, esas expectativas asociadas al poder. Más aún, quiero decirles que a los hombres desde pequeñitos nos socializan con el poder, con la competencia, con demostrar la hombría, con demostrar que tienes fuerza. Todo eso se va sumando. Recuerdo la otra vez iba por la calle, veía a un niñito como de 4 años, el niñito va caminando, se tropieza el niñito, se raspa la rodilla, sangrando, y el niñito se levanta llorando, le dolió. ¿Qué creen que? Como los hombres, no llores, no seas niña. Entonces el pobre niño, sí, 4 años, se levanta, nada más yo le veía el ojito aquí temblando, como parando la lágrima. ¿Y qué pasa ahí? Se está formando un tipo de masculinidad que vamos a hablar de ella, que es como dominante, hegemónica, porque hay otras formas de ser hombres, quiero decir. Pero este tipo de masculinidad está asociada al poder, a la fuerza, a la hombría, ¿sí? Mientras que vamos a ver el rol tradicional de género para las mujeres, pues bueno, a ellas se les asocia más con el trabajo del cuidado, ¿no? Hay una interpretación en donde, pues bueno, ellas, dado que, bueno, para quienes optan, deciden ser madres, ¿sí? Como en el vientre materno, ellas gestan, dicen, pues ellas cuidan. Oye, si ellas cuidan, pues que cuiden al niño, la niña cuando nazca. Oye, si también cuidan a enfermos y enfermas, y si también cuidan a adultos mayores, y si también cuidan la casa, actividades,
como si fuera la naturaleza. No es naturaleza, es una construcción que está basada en relaciones de poder donde se va asignando de forma diferente, ¿sí? Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? Y vamos a la siguiente diapositiva. Les quiero compartir el siguiente concepto, ¿sí? A identificar algo que se llama la masculinidad dominante o la masculinidad hegemónica. Esta masculinidad dominante es a donde apunta, ¿sí? Donde me gustaría que el día de hoy pudiéramos mirarnos, hombres, porque hay una serie de mandatos donde nos han dicho, tú, Ricardo, todos los hombres estamos aquí para que seas hombre, tienes que ser duro, fuerte, violento. Y tú, Ricardo, desde pequeño, vete alejando de todo lo que signifique lo femenino. Niega los afectos, niega los sentimientos, niega las emociones. Por eso se explica por qué un niñito de 4 años le dicen, aguántese como los hombres, no llore. Y aquí el tema es cómo esas creencias, esos estereotipos de género, los impactos que vamos a tener en la vida. Este niñito que ya le cancela las emociones siguen, somos seres humanos, ¿no? Pero en donde empieza a tener una especie de autocensura de sus emociones, a callarlas, pues resulta que va a ser el día de mañana, veía estudios en el trabajo de hombres ejecutivos de 40 años, sí que uno los ve llegar a la oficina, pero van así tensos, van rojísimos, van que infartos al corazón, infartos cerebrales. O sea, son hombres que siempre callan, que reprimen, que no explican, que no dicen, que no lloran. Y quiero decirles que esta masculinidad dominante o hegemónica genera daños contra los propios hombres. Vamos a ver, genera violencias contra las mujeres. ¿Y qué creen? También va a generar violencias contra otros hombres que no se ajustan al mandato de masculinidad. Y entonces, esa es la masculinidad dominante. Les platico otra anécdota de cómo entre hombres también se generan estas violencias. Era escena domingo de fútbol americano. Había un grupo de hombres ahí sentados. De repente uno de ellos, antes de que empezara el medio tiempo, dicen, ¿saben qué? Ahorita regreso porque voy a cambiar la ropa de la lavadora y tengo que cambiarle el pañal al bebé. ¿Qué creen que le dijeron los hombres de alrededor? Mandilón, te pegan. O sea, le empezaron a hacer una serie de señalamientos que entre la risa y no sé qué, pero son formas violentas de decirle a ese hombre, no te salgas de pacto de masculinidad. Porque en ese pacto de masculinidad, voy a hablar de ello más adelante, es decir, uno dice, ¿qué se gana haciendo, demostrando el duro, fuerte, violento, alejarte de lo femenino, no demostrar las emociones? Le da un lugar de poder y de privilegios. Entonces, observando esa escena, uno se pregunta, está bien, todo el mundo tiene el derecho al esparcimiento, pero la pregunta es, mientras estos hombres estaban ahí, y un hombre, ¿sí?, que decide participar de forma igualitaria, equitativa en las actividades del hogar, tiene una sanción social por parte de los demás hombres. Tal vez lo que de fondo están diciéndole a los demás hombres, a este que fue a lavar, que fue a cambiarle el pañal al bebé, tal vez lo que le están diciendo, ¿sabes qué? No hagas eso, porque vas a hacer que yo también vaya y me vas a quitar de mi privilegio. Pero cabría preguntarse, mientras tú estás ahí disfrutando, entonces, ¿quién está cambiando el pañal al bebé? ¿Quién está haciendo las actividades? ¿Qué es eso? Que hace un ejercicio del poder, pero a costa de la subordinación, a costa de la dominación, en este caso, el ejemplo que doy de las mujeres. Pero no solo va a dominar, ¿sí? No solo va a subordinar, no solo va a violentar a las mujeres, sino también aquí entra el tema de todas las diversidades sexogenéricas y disidencias, ¿no? También va a dominar porque se oponen a su poder, ¿no? De la masculinidad dominante. Y también va a querer dominar y someter a otros hombres que no se ajustan a estos mandatos de masculinidad, que fue del caso que les estoy platicando, ¿no? Porque está rompiendo el pacto, vas a romper mis privilegios, ¿no? Y en la siguiente diapositiva es precisamente donde el ir comprendiendo esta división sexual del trabajo nos lleva a identificar, bueno, ¿y cuáles son estos mandatos de masculinidad? ¿Sí? Bueno, esta masculinidad entonces es un referente, ¿no? Que ahí está en la cultura, ¿no? Ahí está en la cultura
Y cuando digo cultura no es algo abstracto, ¿no? Son creencias prácticas, están las familias, sí, pero lo mismo la televisión, el cine, donde vemos estos roles que una y otra vez se repiten en las novelas, ¿no? Que pasan en la televisión abierta y también en la televisión. Vamos, ¿qué te digo, no? Están esos roles en donde, pues sí, precisamente cuando un hombre no se muestra bajo estas características de masculinidad dominante, que es tener el poder, niega los sentimientos, aléjate de lo femenino y usa la violencia para resolver conflictos. Y cuando un hombre es equitativo, solidario, afectivo, amoroso con sus hijos e hijas, una paternidad afectiva con su pareja, colabora, digamos, en las actividades domésticas, es corresponsable, es como un hombre precario, un varón precario, ¿no? Y que va a ser sancionado, pero ¿quién lo sanciona? La masculinidad dominante, porque está atentando contra el poder, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la apuesta? ¿Hacia dónde es como la reflexión? Que podamos pensar en nuevas masculinidades alternativas, u otras formas de ser o las violencias, ¿sí? Y son modelos cuya construcción de nuestras identidades, ¿sí? Pues se alejan de esos mandatos, violencia, mandatos, tener poder a costa de lo que sea, usa la violencia para resolver conflictos, niega los afectos, ¿sí? Incluso esta masculinidad dominante se llega a oponer radicalmente contra qué nos oponemos contra, y la negar reunión, ¿no? Que es una forma de oponerse en la vida cotidiana. No reírse. No participo en tus chistes misóginos. No participo en esas formas. No me río. Son como pequeñas resistencias, ¿no? Que sí hay que vivir, negarse, oponerse a toda forma de violencia, denunciarla, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, muchos hombres, ¿cómo se traduce esta masculinidad dominante? Imponen constantemente demandas en donde van doblegando la voluntad de las mujeres y se van generando casi relaciones de servidumbre. Tráeme, hazme, sírveme. Entonces, estos servicios es a lo que se le llaman estos, ¿a costa de qué? De daños, y que, ojo, pueden derivar en violencias contra las mujeres y en contra y de los hombres, de los propios hombres, ¿sí? Vamos a ver la siguiente, vamos a ver algunos ejemplos precisamente de los costos, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo. Privilegio, a partir de estos mandatos de masculinidad dominante, estos estereotipos tradicionales, el espacio público es para el hombre. Bueno, pues muchos hombres ganan más que las mujeres por el mismo trabajo, no hay una discriminación salarial y ocupan los principales puestos de poder y dirección en la sociedad en general. Esto también se le ha llamado el techo de cristal, ¿no? Donde muchas mujeres no tienen la posibilidad de elección general, pero de repente llegan a la jefatura y ya de ahí se encuentran con el techo de un conjunto de prácticas y creencias pues machistas, ¿no? ¿Cómo me va a mandar una mujer? No, se va a salir todas las tardes porque tiene que ir a ver al niño a la escuela. Pero uno se pregunta, ¿no? Bueno, tu empresa ya le has entrado a modelos de corresponsabilidad de la vida familiar, personal y laboral. En el hogar, si hay una pareja, oye, pareja, tú participas de forma corresponsable en el cuidado del niño y la niña cuando se tenga que enfermar, ¿sí? Entonces, ir pensando también en esos modelos, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, en el espacio doméstico, ¿no? ¿Cuál es el privilegio al no participar en el trabajo doméstico? Los hombres, pues, se tiene más tiempo para trabajar, hacer dinero, para convivir con amigos, socializar con otras personas. Pues se reciben servicios en la casa de forma gratuita y no se reconoce el valor del trabajo. ¿Cuáles son los costos para las mujeres? ¿Sí? De este privilegio, ¿sí? De esta masculinidad dominante, agotamiento por atender a los hombres, la familia, el hogar. Y en muchos casos, tema fuerte que hay que reflexionar, no tienen tiempo personal. Esto que decía la doctora hace ratito, siempre se vive para un otro, ¿no? Para un otro, ¿no? Y muchas mujeres desatienden su salud, dejan sus proyectos de vida
y el trabajo doméstico se vuelve una carga impresionante. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hacia dónde va la reflexión? Hay que identificar, sí, precisamente que la masculinidad dominante es una Ay, construcción. discúlpame, Ricardo, que te interrumpa. Y es que Sí, estamos adelante. teniendo problemas con el teclado, pero este tema además tiene una parte muy importante, porque como las mujeres somos las encargadas de los hijos, ¿no? Cuando un hijo tiene un problema, pues ¿de quién es responsabilidad? De la mujer que no lo crió bien, ¿estás de acuerdo? O toda la problemática de centrar en las mujeres la responsabilidad del cuidado y la formación de las y los hijos es, es un peso brutal, Ricardo, brutal, Así es. que es muy importante entender y que yo no sé cómo podrían desde un modelo de masculinidad dominante, que pues prácticamente todos los hombres comparten, ¿cómo de verdad podrían comprender la brutal carga espiritual, psicológica, física, emocional que supone el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa? Yo no digo que el trabajo profesional no sea, bueno, también es profesional el trabajo de la casa y cuidar a los hijos, pero eh, eh, es un peso que te deja, por un lado, sin un ingreso, a veces, hola, es tremendo. Entonces, yo sí te diría, Ricardo, todo esto tiene un peso brutal desde una mirada de las mujeres, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Un peso brutal y es ahí donde está la reflexión. Fíjese, doctora, es aquí cuando uno lo relaciona. ¿Cuál es el proyecto de los derechos humanos? Poner como centro la dignidad. A ver, ok, pero ¿qué significa la dignidad? Que todas y todos tenemos el derecho de en esta vida poder desarrollarnos y tener nuestro mejor proyecto de vida. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno identifica estos roles y estereotipos de género, van generando brechas, distancias, desigualdades, falta de oportunidades, que van alejando de esos proyectos de vida, van alejando de tener acceso a una vida digna y van alejando de vivir en bienestar. Claro, es que los mandatos de género construidos en función de la feminidad impide tener un proyecto de vida. Ujú. Porque tienes el mandato, te tienes que casar porque si no, algo raro tienes. Tienes que tener hijos, no, porque todo tiene que estar bien. Bueno, y si yo no quería tener hijos, y si yo no me quería casar, y si yo no quería, y si yo quería estudiar, y si yo quería, pues eso no importa, porque hay un mandato de género que te dice tienes que ser de esta manera para valer, Sí. ¿no? Bueno, perdóname, Lea. Con el tema precisamente de todo esto, cómo puede ir derivando en violencias. Adelante, sí, sí, las que sigue, ¿Esto está doctora. bien? La que sigue, por favor. Ah, Ajá, perdón. sí. Eh, sí, fíjense, por ejemplo, ¿no? Todo, quiero decirles que estas formas de masculinidad, ¿sí? Pues van derivando en formas de discriminación, en formas de violencias en el hogar, en el trabajo, ¿sí? Y aquí la reflexión es, bueno, que aceptar que las violencias eh, eh, conflictos siempre va a haber entre todos los seres humanos, ¿no? Digamos, mi voluntad. Fíjense, el uso de la violencia se utiliza para poder dominar o para poder hacer a un lado a quien se opone a mi poder, ¿sí? Esta violencia masculina lo que hace, por ejemplo, hablando, ¿no?, en las relaciones de pareja, hablando de estos ejemplos de relaciones de pareja heterosexuales, estas relaciones de pareja donde ven la mujer un empoderamiento, una toma de decisiones, una autonomía que va a ser esta masculinidad dominante, la va a querer dominar.
y estás oponiendo ese poder masculino, ¿no? Pero también por ejemplo, no permitir que las mujeres tengan un tiempo para ellas mismas, ¿no? Como diría Virginia Woolf, un cuarto para mí misma. ¿Es también un modo de violencia el que no puedan ni siquiera respirar? claro, sí, porque lo que va a buscar esta masculinidad dominante o este tipo de hombre es siempre y en ese poder y control te corto amigos, te corto relaciones, te impido que vayas a tal lado, estoy revisando tu ¿Verdad? celular, es decir, es un control absoluto, ¿sí? Porque otra vez, porque es una posición de poder, ¿no? ¿Sí? Lo que hay que señalar, y bueno, y desde ese poder es también como se demandan los servicios, ¿no? Y entonces, aquí, hombres, yo también les diría, ¿no? Hay que asumir la responsabilidad de las propias formas violentas que aprendimos bajo estos mandatos de masculinidad cultural. Ahí está, ¿no? Ahí está en lo interno, ¿no? Entonces, sí se trata de poder hacer una reflexión en ese sentido. De hecho, fíjense, cuando trabajamos con hombres generadores de violencia, hay grupos, quiero decirles que hay grupos en diversos espacios donde nos reunimos hombres, sí, son grupos de reflexiones sobre las masculinidades. Y bueno, cuando se llegan a estar en estos grupos y cuando se habla de las violencias, pues lo primero es como identificar que nací en un contexto donde aprendí esas violencias, ¿no? Como forma de resolver conflictos. Es decir, no fue por el diálogo, no fue por la escucha, no fue por tratar de comprender lo que me dice el otro, la otra, y te lo digo de una forma y te lo digo de la otra, agotar el diálogo, no. Es la violencia, pero aquí es muy importante que eso se siente en el cuerpo, ¿no? Y cuando uno platica con estos hombres, oye, cuando te vas a enojar, identificas en el cuerpo que sientes, y muchos dicen sí. Empiezo a sentir que se me empieza a subir la sangre, dicen unos, ¿no? Otros dicen, se me empiezan a dormir las manos. Otros dicen, empiezo a sentir el pecho caliente, el estómago. Ah, bueno, cuando se trabaja con estos hombres, le decimos, ese es tu primer flecha, bandera roja, ¿no? Cuando empiezas a sentir eso, ¿sí? Lo que tienes que hacer es una retirada. Pero antes platicarlo con tu pareja, ¿no? Y decirle, sabes que estoy trabajando el tema de mis violencias y cuando estemos en una discusión, de repente si me empiezo a enojar y empiezo a sentir, digamos, esto en mi cuerpo, te voy a decir, sabes que voy a hacer una retirada, ¿no? Y que es esta retirada, pues te sales de ese lugar porque si no, esta emocionalidad va surgiendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y puede derivar precisamente en violencia física, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa retirada, respira, reflexiona, pero regresa. La promesa es regresar. Tampoco, digamos, me voy y ya no regreso a dialogar. No hay que regresar. Entonces, son formas. Otra vez platicamos, doctor, esto del concepto del cuarto de paz, ¿no? Sí, sí, y me parece muy importante esto que dice Ricardo. eh, es fundamental entender que una de las maneras como se ejerce la violencia más claramente dentro del matrimonio o de la vida de pareja es la sexualidad y puede haber violación dentro del matrimonio y violación dentro de una relación de pareja, no por estar casados o no por tener una pareja, quiere decir que tiene la obligación que antes evito conyugal, ¿no? Los objetos. Y la sexualidad tiene que estar en función del acuerdo entre las partes. Y este es uno de los temas a partir de lo que tú mencionas, ¿no? Como que esta masculinidad predominante dice, yo tengo derecho al sexo cuando yo quiero y como yo quiero, porque para eso es mi mujer, ¿no? Hay un dato interesantísimo, la cantidad de niñas menores de 16 años que están casadas. Infantil que se acabó de prohibir hasta 1998. Imagínense los hombres mayores que se casan con niñas de 12, hay tantos fenómenos, tantos problemas que uno dice, tenemos que detenernos y de verdad pensar en estos modelos
de masculinidad, ¿no? Ricardo, te pongo la siguiente. Sí, ¿Te bueno, dejo esta o entonces, te lo cambio? bueno, ya con esta, digamos, vamos cerrando también esta parte. Hombres, aprendamos a negociar, asumir, identificar nuestras violencias. Si de repente no sé qué hacer con esto que siento, pedir ayuda, ¿sí? Cuando me siento triste, también llóralo, desahógalo, para que no te conviertas en una olla de presión. Si sientes dolor, pues acepta tu malestar y comparte tus emociones con quien tú quieras, ¿no? Si tu pareja, si no hay pareja, con un amigo, y hablar de esto, ¿no? Cuando me enojo, salir a caminar, tranquilizarte, reflexionar las cosas. Sí, siguiente, doctora. Ujú. Y bueno, y a nivel profesional, sí, cuando, bueno, esto lo que les decía, solicitar ayuda, hay grupos de hombres donde se pueden trabajar estos estos problemas. Estoy tomado, violencia y el alcoholismo, no violentar a mis hijos e hijas, no de tratar a mis hijos como si ya vimos que hay que eliminar todas las violencias en el trabajo, pero regreso, ¿no? Y les trato como si fueran en el trabajo, son relaciones diferentes, ¿no? Es importante escuchar a hijos e hijas, no solo imponer esta autoridad y solo es un papá que regaña, que regaña, que regaña, ¿sí? No insultar, no golpear, siguiente, doctor, ¿sí? Bueno, entonces, los hombres debemos dejar de imponer, ¿no? Ese es un primer paso para irnos alejando de este tipo de violencias, ¿no? También hacernos responsables de nuestras necesidades, ¿no? No demandar servicios, en este caso en el hogar, ¿no? De con quienes cohabitamos, ¿no? Y evitar la servidumbre de las mujeres, ¿no? En esas relaciones que se construyen de esta masculinidad dominante. Y bueno, estas son nuevas formas, ¿no? De relacionarnos más desde la dignidad, desde la igualdad. Y si nos preguntamos cuáles son las razones de la violencia contra las mujeres, habría que decir que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y es una violación a sus derechos humanos. ¿Por qué discriminación? A ver, si discriminación es quitarte en la práctica el respeto a tu dignidad, cuando yo no te tomo en cuenta y no tomo en cuenta tu dignidad, te estoy discriminando. Y toda discriminación, esto es bien importante, es un acto de poder. Pero cuando las mujeres están, como dice Ricardo, en esta masculinidad patriarcal y todo su proyecto de vida está en función, lo que poníamos ahí, de la propiedad de alguien, que su felicidad, que su cuerpo, que sus emociones tengan que depender de la aprobación de un hombre, entonces tenemos un gran problema. Yo aquí solo quiero mencionar algo. Además del problema del patriarcado o en función del problema del patriarcado, tenemos una construcción de amor romántico de dominación. Entonces, las mujeres pensamos, claro, que nos quieren mucho cuando nos traen unas flores, ¿no? Este asunto de cómo se ubica el amor. Lo primero que tenemos que revisar es qué entendemos por amor, qué entendemos por relación. Les voy a contar una anécdota. Una vez que nos pasó, una señora le dice a su hijo, déjame, voy yo por las cocas que iban a comer, ¿no? Y le dice la señora, no, 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 yo soy la que tengo que ir por las cocas porque así es como demuestro mi amor, sirviéndolos. Si yo no los sirvo, si la comida, no tengo otra manera de demostrarles que los quiero. Y la pregunta es, sin duda, como mujeres hacemos una serie de cosas por amor, pero ¿qué no hay otra manera de amor más que el estar sometida? No sé si esto es claro. Entonces, la primera forma de entender que estamos siendo discriminadas, que hay una violación a los derechos, muy clara, es la concepción del amor. ¿Cómo manejamos la idea del amor, de la responsabilidad, de las relaciones?
entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres también, entre hombres y mujeres. La violencia causa sufrimientos indecibles, cercena vidas y deja incontables mujeres viviendo con dolor y temor en todos los países del mundo. Causa perjuicio a las familias durante generaciones, empobrece a las comunidades y refuerza otras formas de violencia en las sociedades. Sí, Ricardo, Sí, claro, entiendo sí, que la ibas a y esta interrumpir. violencia contra las mujeres, pues eso, ¿no? Les impide la plena realización personal, obstaculiza su desarrollo. Bien, se recuerdo rapidísimo una anécdota, una mujer se acerca por un apoyo psicológico y ella sufre acoso sexual por parte de su superior. Ella es una mujer, una madre que vive con su hijo, no tiene pareja, vive en casa de sus padres y este hombre, su jefe, la empieza a acosar, ¿no? Le empieza a acosar y ella ya relata, ¿no? Cuando se acerca a la consulta psicológica, dice, hubo momentos que era una tortura ir a trabajar. Eran momentos donde yo ya no sabía, quería renunciar, pero no podía renunciar porque tenía que mantener a mi hijo, ¿no? Y entonces se llega a ser una tortura, un acoso psicológico impresionante, pero el tema es que ella no le podía decir ni a papá ni a mamá, porque iban a pensar que ella provocaba la situación. Hay un problema fuerte otra vez de estereotipos, ¿no? De a la que se le cuestiona es a ella, ¿no? Y ella va generando una culpabilidad que es lo que hay que trabajar también con ellas. Ellas no son culpables de nada, ¿no? Decimos aquí, le obstaculiza su desarrollo, le está afectando ya su derecho al trabajo, su derecho a una vida libre de violencia, su desarrollo libre de la personalidad, que son derechos humanos. Es decir, su proyecto de vida que decía la doctora en un inicio se ve obstaculizado. La violencia obstaculiza, no permite crecimiento. Hay sufrimiento, como decía, como una tortura no equivalente, ¿no? Y Sí, entonces, adelante, doctora. Sí. no, sí, Ricardo. Y tú decías algo hace rato que me pareció sumamente sabio y que yo quisiera volver a insistir. Si no reconocemos en nuestra persona cómo ejercemos las violencias, nunca vamos a cambiar y la violencia no se va a detener. Hay que tener la valentía de analizar cómo miramos a las y los demás y cómo tratamos a las y los demás y cuáles son las categorías en función de las cuales juzgamos a las y los demás. Porque aquí estamos hablando del tema de mujeres, pero yo quisiera introducir el tema de la interseccionalidad. Es decir, no solamente es un tema de género. Si la mujer además tiene una etnia que culturalmente es discriminada, además es mujer de una etnia discriminada. Si además tiene una discapacidad, pues es una mujer con una discapacidad de una etnia que en tanto que su género es discriminada. Y yo recuerdo con mucha pena haber de una empresa que decía, mientras más jodidas las mujeres que contrato, mejor, porque puedo hacer de ellas lo que a mí me da la gana. Y uno diría, híjole, qué brutal. Pero la pregunta es, ahí en el fondo, en nuestro inconsciente, que a veces no catalogamos a las mujeres como mejores profesionistas en función que hagan lo que nos da la gana. ¿De verdad entendemos qué es el respeto a la otra persona? Por eso se dice que el tema de la otredad, ¿quién es el otro y quién es la otra? Es la gran pregunta del siglo XXI. En un sindicato que defiende los derechos de las y los trabajadores, este tema es central. ¿Cómo aprendemos? No solo a que jurídicamente en los contratos esté la igualdad y los derechos humanos, sino de verdad. ¿Cómo verificamos que no haya construcciones de mandatos de género que suponen una discriminación?
Y en este caso imagínese, don José Alfredo, ¿no? De controladores y controladoras aéreas, la presión que esto supone, Ricardo, porque ante el ejemplo que tú decías que se volvía una pesadilla, imagínate si además tienes una chamba, de ti depende la vida de muchísimas personas, ¿no? Lo comentaba usted el otro día, don José Alfredo. Sí, ok. Bueno, continuamos. Sí, si me permiten, sí tienen. Entonces, hombres que no ven, mujeres que callen. Sí, claro, José Alfredo, adelante. Sí, muchas ¿Tienes gracias. cerrado tu? Sí, muchas gracias. De acuerdo, sí, es importante lo que nos comenta, porque sí es frecuente que hay conductas violentas en contra de las mujeres y en contra de sus propios compañeros, y los agresores no la distinguen, lo normalizan, dicen esto es normal, esto es siempre ha sido así y deberá de seguir siendo así, y no es la verdad, porque es importante llegar a trabajar con muchas ganas, con todos los deseos de hacer las cosas bien, y cuando se enfrentan a un ambiente agresivo así, pues olvidan el objetivo que tenían ya planeado desde su mañana, desde que están llegando a trabajar, y entonces pasan a un estado defensivo, incrementa el estrés de manera muy grave, y eso genera distracciones y genera que no disfruten su trabajo, sino que lo sientan, que lo padezcan, y que salgan agotados al final de la jornada. Cuando el ambiente de trabajo es el adecuado, pues hasta estamos jugando, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo lo estamos disfrutando, y vemos los rostros de los compañeros, que yo recuerdo los turnos de los sábados y domingos, coincidimos amigos que nos formamos ahí en el trabajo. Entonces, es muy importante, ¿no? Y toda esta situación también se lleva a la familia, a la casa. Entonces, sí es importante ver, distinguir cuáles conductas son las incorrectas para poder ir eliminándolas y generar un ambiente empático entre todos los trabajadores, más cuando su trabajo es de la importancia y del compromiso que se tiene de cuidar la vida de las personas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, muy importante esto que señala, secretario, porque al final también habla de una cultura institucional, una cultura organizacional. Y cuando uno pone, como señalaba bien la doctora, como eje, como centro, el enfoque basado en derechos humanos, que es poner no en abstracto, sino en lo concreto, en situaciones concretas como la que señala de llegar al trabajo, disfrutar, es un enfoque basado en la dignidad, del bienestar. Me permito leer rápidamente aquí en el chat. Mujeres, al tener un hijo, hay una desaceleración de desarrollo en el ámbito laboral muy importante. Es como si perdiéramos capacidad por el hecho de dedicar tiempo para el cuidado de los hijos. Dice, ya no puedes trabajar 7 por 24. Gracias, Paulina. Uy, qué fuerte, Paulina, porque efectivamente voy a decir algo, espero que no cause demasiado estrago, pero hay dos elementos que determinan la posibilidad del desarrollo profesional de una mujer. El primero es si contrae matrimonio, con quién contrae matrimonio, y el segundo es si tiene hijos. Cosa que no pasa igual con los hombres. Con los hombres no se determina su desarrollo profesional, si se casa y con quién se casa, ni si tiene hijos. ¿Por qué? Porque los hijos los cuida la mujer en este mandato de género. Ninguna mujer que tenga hijos y que decida ser responsable con los hijos puede salir adelante con dignidad si el hombre no es corresponsable. Y antes se hablaba ¿te acuerdas, Ricardo?
se hablaba de conciliación entre vida laboral y vida Sí. familiar. Y ese concepto se quitó porque se podía conciliar que la mujer se quedaba en casa y el hombre, el que salía a trabajar, se quedaba con todos los recursos, etcétera, ¿no? Y por eso ahora se habla de corresponsabilidad, no conciliación, corresponsabilidad. El mismo Amartya Sen, premio Nobel, ustedes lo conocen, premio Nobel de Economía, si no me equivoco, por ejemplo, los ingresos por las mujeres. Porque cuando el hombre trabaja, esos ingresos son para él. A ver, no quiero decir que no se los dedique una parte a su familia, pero el control de los recursos en términos promedio, no estoy diciendo que todos, en términos promedio, es de un empoderamiento económico de quien sale a trabajar y quien tiene las relaciones y quien tiene los vínculos versus la mujer que se queda sola en la casa. Y en este sentido habíamos puesto esta diapositiva, ¿no? Dice, los tipos de violencia son resultado de las relaciones desiguales de poder. No hay que tenerle miedo a la palabra poder. Poder es fuerza. La fuerza que ejerce por quienes se sienten con más derecho a intimidar o a controlar. Y en realidad lo que estoy haciendo es opresión. Y en realidad lo que estoy haciendo es construyendo relaciones de dominación y de subordinación, produciendo prácticas cotidianas de violencia y dominación de carácter físico, emocional, patrimonial y sexual, que pone en riesgo la integridad y la vida de las personas que le enfrenta, impidiéndole, además, su plena incorporación a la vida cultural, económica y laboral. Yo les quisiera hacer una pregunta a todas y a todos los que estamos aquí en esta reunión. Piensen si el amor no se vuelve una manera de someter a aquel a quien digo amar o a quien se dice es amado por mí, a través de construcciones, de mandatos genéricos del amor. ¿Qué hacer? Bueno, pues vamos a cerrar. ¿Qué hacer? Si se sufre violencia, pues sugerimos estos temas mediante una persona de confianza, como decía el doctor Soto, que tenga afecto, que escuche y la pueda orientar. Nunca digamos, ay, ¿por qué no te vas, mujer? No, hay una lógica a la violencia doméstica. Lo vuelvo a decir porque ojalá puedan bajar de entender el documento, o don José Alfredo, si nos permite, se lo mandamos a usted, pero es SAPV, Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia Doméstica. Cuando uno lee y estudia este documento, jamás vuelve a decir, ¿y por qué no se va? No se va porque no puede, porque tiene un síndrome de indefensión y además está en condiciones de más vulnerabilidad. ¿A dónde va una mujer que no tenga ingresos, que no tenga relaciones, que tenga 3 o 4 hijos, versus el hombre que la golpea, la maltrata, que tiene además otra amante, pero que tiene todos los recursos, todas las relaciones, todo el apoyo, todos los ingresos, es dueño del coche, es dueño de la casa? Dime tú, ¿a dónde va esa mujer? O sea, a su cuarto a llorar porque no le queda de otra, diría alguien. Nosotros decimos no. Hoy por hoy hay refugios, hoy por hoy puede buscar ayuda, ¿sí? Y en este caso, no solamente con personas que nos pueden dar una palmadita en el hombro, como le comentamos hace un momento, hay una línea telefónica, la 55-3, que es una línea a la que usted puede acceder si estuviera en el caso o conociera de alguien en el caso. Otra cosa es tratar de ser independiente económicamente, en la medida de lo posible, hacer un ahorro, en la medida en que la mujer tiene cierta fortaleza
económica, en esa medida tiene más posibilidades de tener opciones. Miren, se acusó mucho tiempo al programa Oportunidades porque generaba divorcios. No, ¿qué es lo que hace Oportunidades? Que le daba un recurso económico a las mujeres. Y que muchas mujeres con ese recurso económico decían, yo no voy a regresar a la situación que estaba viviendo con esta persona. Entonces, cuando tú estás en una relación de matrimonio o de pareja, porque no te queda de otra, y te tienes que aguantar todo tipo de violación de derechos, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para que eso no sea así? Una de las cosas es poder tener un recurso económico, aunque sea pequeño el ahorro. Otro es guardar tus documentos personales en un lugar seguro y accesible. Puedes tenerlo en casa de tus papás, puedes tenerlo en casa de un amigo, que si en un amigo, que si tienes que salir corriendo por una situación de violencia, no digas, híjole, y dejo entonces en la casa y se vuelve otra situación de vulnerabilidad, tu vida o de tu familia corre peligro. Acercarse a las autoridades más cercanas de tu comunidad y denunciar, identificar dónde están los CABIS, dónde están los centros de apoyo. En todas las alcaldías en Ciudad de México hay centros de apoyo. No dudar de tus ideas, opiniones o decisiones, ni permitir que nadie te haga dudar. Si tú sientes que estás en riesgo, es que estás en riesgo. Es que corres peligro. Pero además, si aunque no fuera a correr peligro de tu vida de vida o muerte, si no estás siendo respetada, no debes de estar ahí. Dentro de la vida familiar, como usted decía, don José Alfredo, hay que saber escuchar las demandas de cada miembro de la familia, buscar una solución, tratar a las hijas y a los hijos de la misma manera, sin diferenciarlos del sexo o por género, evitar golpear y maltratar a cualquier integrante de la familia. Otra cosa que proponemos es compartir de forma igualitaria las tareas domésticas, de forma igualitaria. Señoras y señores, no hay género ni sexo en las manos que lavan unos platos, que lavan un excusado, que hacen la cama. No hay sexualidad en las manos, eso quiere decir, o sea, todas nuestras manos pueden hacer lo mismo, que no es señal de amor, puede ser señal de sometimiento. Cuidado. Promover la toma de decisiones conjuntas y de respeto mutuo de la también. La familia no significa controlarlos, es el tema de que el control no es amor. Veamos esto y vamos a terminar con esto. Qué interesante, ¿verdad? Que
si quieren ver la violencia, pues aquí un recurso es CELAPAZ, donde trabajamos Ricardo y yo. Puedes entrar a nuestra página y estamos poniendo también nuestros correos electrónicos por si alguien necesita material, necesita apoyo, quiere platicar, lo que fuera. Como dice Antonio Banderas, actúa y actúa ahora. Muchas gracias de mi parte. Ricardo, quisiera cerrar y luego don José Alfredo. Justamente la importancia de identificar violencias, discriminaciones, desigualdades basadas en roles y estereotipos de género que son producto de construcciones sociales para mantener el privilegio, precisamente esto que se ha llamado masculinidad dominante. Identificarlas, pero también conocer, ¿no? Que hay mecanismos, vías en donde uno se puede acercar, ya lo señalaba la doctora, y por supuesto a quien esté más interesada en todo esto que hemos conversado hoy, podemos hacer llegar más material. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante todo. José Alfredo. Sí, muchas gracias, muy interesante todo lo que nos comentan, son conceptos muy importantes que nos sirven, son útiles para la vida. Les agradezco mucho. Estamos preparando cursos para entrar más a detalle en los conceptos importantes del tema, y entonces los vamos a compartir para mantenerlos informados a los compañeros y que quienes estén interesados pues se agreguen a este esfuerzo. Comentarles también que en el control de tránsito aéreo partimos de valores binarios, ¿sí? Se tiene capacidad o no se tiene capacidad para hacer este trabajo. Aquí no se vale medias tintas, ¿no? Tenemos que cuidar la vida de las personas y el que no puede no entra a este grupo. Entonces, creo que esto lo llevo a que no hay cuota de géneros, ¿sí? Es un concepto que se ha estado manejando últimamente y que se busca empoderar a las mujeres y que se les den cuotas. Aquí, por lo menos con los controles de tránsito aéreo, sea hombre, sea mujer, puede o no puede, ¿sí? No es una cuestión de ceder a algo, de consentir a alguien. Entonces, creo que ese papel también lo tienen la mujer y el hombre en toda la sociedad, y no necesitamos cuotas de género, necesitamos que se les respete a las personas para que cada uno se desarrolle y desarrolle sus potencialidades con toda la libertad. Creo que eso es algo muy importante. Afortunadamente en el sindicato de controladores, los controladores, este gremio ha evolucionado de manera positiva. Servicio a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano se creó en 1978 y tenía una sola mujer como controladora. El resto de los compañeros, un poquito más de 1000 hombres y solo una mujer. Sin embargo, cuando ya logramos hacer nuestro sindicato, se incrementó, y de esa total de controladores, 100 ya eran mujeres. Sí, creo que fue un avance muy importante, de 1 a 100 en ese periodo. Creo que fue muy interesante. Después de 1999 a 2018, logramos que hubieran 200 claro, mujeres. Uh-huh. Sí, y hoy, 2024, el 28% de controladores son mujeres. Tenemos 280 mujeres, y vemos que en los cursos también hay mucho interés de mujeres por incorporarse a este trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no importa el género, no importa más que las ganas y el deseo de desarrollar una actividad, ¿sí? Cada vez hay más mujeres, hay más interés, y hacen también los hombres y las mujeres el trabajo que permite que las operaciones aéreas sean seguras. Entonces creo que tenemos avance importante en ese sentido, y pues yo les aprecio mucho a mis compañeras y les reconozco su esfuerzo, porque como ustedes comentaron, enfrentan otras cargas de trabajo que no se pagan.
también son parte de familias donde dependen de ellas y en todos esos ámbitos han destacado de manera importante. Entonces es algo muy, muy de reconocer y de tener en cuenta, ¿no? Y lo desfavorable es que hay conductas agresivas contra hombres y mujeres que se normalizan, que creemos que hacer mofa de algún compañero por su aspecto físico, por algún error, porque tiene una manera diferente de resolver problemas, creo que es una forma que debemos de eliminar y que no permite el progreso adecuado de todas las personas. Entonces, nosotros como sindicato vamos a seguir haciendo todo lo necesario por la defensa de los derechos humanos de los controladores. Y porque con eso se beneficia la sociedad, se beneficia su familia y nos beneficiamos todos. Entonces, les decía, vamos a organizar esos cursos y qué mejor en este día que, que celebramos o más bien conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, que en un principio era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿sí? Eso así inició y después se cambió el concepto. Creo que no ha sido muy afortunado porque el trabajo de la mujer es más específico y se le ha hecho más social el concepto, más agradable, pero debemos tomar en cuenta los orígenes, por qué la mujer salió a la calle a defenderse, por qué protestó, y fue desde las fábricas donde habían abusos, donde se le daba un trato diferenciado al de los hombres, donde se les pagaba menos, donde eran horarios mayores sin importar su condición, y que entonces la mujer tuvo la necesidad de alzar la voz, y en una de las fábricas en Nueva York, murieron quemadas porque el patrón dijo, van a protestar, pues les cerramos a todas, se generó un incendio ahí, murieron y eso provocó que muchas más mujeres y la sociedad volteara a verlas y ver que la lucha de los trabajadores y las trabajadoras es necesario reconocerlo, ¿no? Que son importantes hombres y mujeres para la sociedad y que debemos de caminar juntos para el desarrollo de toda la humanidad. Les agradezco mucho, estoy a sus órdenes y esto lo vamos a subir a las redes para que quede a disposición de todos nuestros compañeros. Otra de las características de los controladores es que estamos trabajando 24 horas todos los días del año, ¿sí? Y entonces, por lo menos una tercera parte de los trabajadores está trabajando en su posición de trabajo, de control de tránsito aéreo. Otra porción se está preparando para ir a trabajar y otra está descansando. Entonces, es muy complicado que se puedan unir en cualquiera de los horarios. Por eso, al dejarlo a disposición en cuanto ellos puedan, creo que es una manera muy adecuada y correcta para que ellos puedan conocer también esta información tan valiosa que nos compartieron. Doctora, doctor, muchas gracias. Sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Y gracias a quienes nos acompañaron en la transmisión. Por aquí veo un mensaje muy interesante de Claudia Delgado para recordar en este día. Sí, muchísimas gracias. Muy gentiles por su asistencia y que tengan un excelente día. Gracias.